Pues bien, de nuevo buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Como bien saben, hemos preparado una serie de talleres bastante interesantes donde nos estamos enfocando en diferentes soluciones de analítica. El objetivo y lo que hemos pretendido con estos talleres de analítica es poder mostrar a partir de su simplicidad los grandes resultados a los cuales podemos llegar. Comenzamos hace 8 días y hoy tenemos nuestro segundo taller, donde el objetivo de este taller es maximizar el uso de los dominios en TIBCO Jaspersoft, virtualizando y modelando sus datos. Rápidamente, aunque creo que por los nombres que veo en el webinar, veo nombres bastante conocidos, pero para los que no nos conocen, pues nosotros somos IT Nova, somos una compañía ya con 10 años en el mercado. Básicamente nos dedicamos a apoyar a las diferentes compañías en responder sus preguntas de negocios asociados a los datos digamos que con base en analítica, en inteligencia de negocios, resolvemos y aportamos a los diferentes retos de negocio que puedan tener. Apoyamos reitero, a compañías en toda Latinoamérica. Tenemos nuestras oficinas centrales en Bogotá, unas oficinas alternas en Medellín, desde donde precisamente los saludo, y adicional estamos también con oficinas en Ciudad de México. Sin embargo, pues apoyamos a diferentes clientes en toda Latinoamérica. Bien importante, hoy en día pues representamos a tres grandes fabricantes y a sus diferentes, digamos, soluciones, y estos fabricantes, como lo ven en pantalla, pues precisamente son SAP, TIBCO y Microsoft. Aquí digamos que tenemos la expertise en sus diferentes soluciones de gestión de datos y analítica. Esta es la programación que tenemos. Hoy vamos para el segundo taller, donde vamos a revisar, reitero, maximizar el uso de los dominios en TIBCO Jaspersoft, virtualizando y modelando sus datos. Y dentro de 8 días vamos a tener el último taller de Jaspersoft, que denominamos Enriquezca su página web con componentes TIBCO Jaspersoft, que de hecho pues es una de las principales funcionalidades, una de las funcionalidades más interesantes que nos ofrece Jaspersoft, y es poder tener una analítica integrada en sus soluciones, en este caso en una página web o bien en cualquier otra aplicación. Para la siguiente semana vamos a centrarnos en las capacidades de tipo Spotlight, que es una solución bastante interesante. Acá tenemos preparados 2 talleres, y para finalizar vamos a terminar con 3 talleres de SAP Analytics Cloud, que es la solución de analítica, de predictive y de planificación que nos ofrece SAP. Entonces, bienvenidos de nuevo a este taller. Hoy nos va a acompañar nuestro consultor Elder Cañaveras. Elder es una persona que tiene bastante conocimiento y bastante experiencia en TIBCO Jaspersoft. Elder, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, primero que todo, buenas tardes para los que están con Jaspersoft. Ya conocen lo que es la ventana principal, la ventana de bienvenido. Hoy vamos a trabajar en parte de lo que son los dominios. Vamos a hacer un dominio bastante sencillo, un dominio que va a permitir que entendamos cada uno de los procesos que se necesitan para realizar uno de estos. Al final les voy a mostrar cómo hacen, rápidamente les muestro cómo hacen uso de un dominio y cómo podrían crear pistas. Este. Eh, para iniciar, lo que primero necesitamos en Jaspersoft es que tengamos una fuente de datos. Yo tengo una fuente de datos acá que se llama Taller Nova. Esto es una base de datos Postgres que está de forma local en este equipo, y vamos a verificar que efectivamente están conectados. Luego de esto ya podemos proceder a crear nuestro dominio. Bueno, para aterrizar un poco sobre los dominios, básicamente es la capa de metadatos que Jaspersoft nos permite utilizar en Jasper Server
y que nos permite de alguna forma consultar información en una base de datos o inclusive múltiples bases de datos. En los dominios podemos definir un conjunto de tablas. Este conjunto de tablas es exclusivo, es un conjunto de tablas que va a poder utilizar el usuario final y va a poder crear su propio reporte de acuerdo a estos dominios. También se pueden crear filtros, se pueden crear un archivo de seguridad. Básicamente el archivo de seguridad lo que permite es que de acuerdo al usuario que esté conectado, ahorita mismo vamos a crear un dominio bastante sencillo, un dominio que nos va a permitir explorar las diferentes opciones que tenemos en el asistente. Voy a ponerle aquí dominio taller Itenova y acá lo que voy a seleccionar es la ruta en donde quiero guardar mi dominio. Ya saben que acá en el repositorio puedo navegar lo que necesiten. Voy a guardarlo aquí en esta carpeta de dominios y lo que voy a hacer es seleccionar mi fuente de datos. Entonces voy a explorar, en este caso mi fuente de datos taller Itenova DS. Esta fue la conexión que acabamos de probar que nos proporciona los datos. Una vez ya tengamos una conexión establecida, podemos diseñar un dominio a través del diseñador directamente. Damos clic en esta opción que dice crear con diseñador de dominio. Esta opción, la segunda opción que dice cargar, en versiones más recientes de Jaspersoft, inclusive ya no aparece. Esta es una versión, estamos trabajando sobre la 7.1. Aquí en crear con diseñador de dominio, damos clic y lo que primero nos pregunta el asistente es a qué esquema nos vamos a poner. Vamos a usar el esquema público. Ya saben que una base de datos puede tener múltiples esquemas y ustedes pueden utilizar el que necesiten. Acá utilizando el esquema público me voy a encontrar con bastante interesantes. Fíjense que puedo inclusive seleccionar varias tablas y hacer joins entre ellas. En el propósito de este vídeo vamos a trabajar con una tabla sencilla. Vamos a utilizar esta que se llama datos Jasper 2. Voy a llevarme esta tabla. Acá puedo seleccionar todas las que yo necesito. En el asistente de Jaspersoft, en la parte superior tenemos las diferentes etapas por las que va pasando el asistente. Y una vez tengamos nuestras tablas seleccionadas, pasamos hasta las tablas derivadas. Las tablas derivadas, ¿qué son? Pues las tablas derivadas nos permiten ejecutar consultas directamente sobre la base de datos. Esto nos va a permitir que, por ejemplo, yo escriba aquí una consulta SQL de una tabla, por ejemplo, datos Jaspersoft, que puede ser esta de aquí, y yo aquí puedo ponerle una condición en donde puedo, por ejemplo, indicarle qué región sea igual, por ejemplo, el norte. ¿Sí? Acá, si yo ejecuto esta consulta, voy a obtener el resultado. Estos campos, obviamente, también yo los puedo definir acá. Esto depende básicamente de la consulta de SQL que yo estoy realizando. Y acá, y ya escojo estos dos campos, le doy a ejecutar consulta y fíjense que ahorita solo me muestra los dos campos que yo he nombrado en mi consulta SQL. Estos son las tablas derivadas. Podemos crear todas las tablas derivadas que nosotros querramos y podemos consultar las tablas que nosotros querramos. No necesariamente tiene que ser la tabla que tengamos disponible, sino puede ser una vista. Puede llegar a ser un procedimiento almacenado que nos devuelva los datos. Entonces, acá solo sería cuestión de indicarle un nombre y guardar la tabla derivada y ya tendríamos. En este ejemplo, vamos a seguir con solo una tabla y vamos a ir a la pestaña de lo que es combinaciones. Acá fíjense que Jaspersoft ha detectado de que yo creo una tabla de me indica que se perderán los cambios porque no he guardado.
Listo. Acá lo que tenemos son las combinaciones. Podemos unir varias tablas. Podemos unir varias tablas a través de join. ¿Cómo funciona? Pues en las tablas de la izquierda yo puedo seleccionar el campo, por ejemplo, ID cliente. Y si tuviese otra tabla que se llamase clientes, por ejemplo, lo que hiciera fue buscar en la tabla de la derecha también el mismo campo o la llave con la que hago join y utilizando los botoncitos que hay acá, estos botoncitos nos permiten hacer diferentes combinaciones, como lo que es un inner join, un left join, un right join, o inclusive un full join. Los joins que vamos creando automáticamente pasan a la derecha y esos joins los podemos ir eliminando o modificando o cambiando inclusive los campos que hemos utilizado en dicha combinación. Acá no vamos a hacer ninguna combinación, estamos utilizando solo una tabla. Vamos a pasar entonces a lo que son los campos calculados. En versiones más modernas de Jaspersoft, los campos calculados ya no se crean directamente acá, se crean cuando estamos utilizando una vista, lo que la hace más flexible. Sin embargo, en esta versión de Jaspersoft vemos la posibilidad de crear campos calculados tanto en la creación del dominio como en la creación de vistas ad hoc. Acá, utilizando eh, algunos de estos campos, yo puedo crear un nuevo campo. Estos nuevos campos, por ejemplo, si nosotros quisiéramos eh, calcular un nuevo valor para lo que es la utilidad, podríamos indicarle, por ejemplo, utilidad por el 0.01%. Por ejemplo, y aquí estaríamos calculando una nueva utilidad, que voy a poner el valor por acá. Fíjense cómo puedo crear un campo. Esta fórmula puede ser bastante compleja, yo puedo hacer divisiones, puedo usar inclusive expresiones un poco más complejas para llegar a valores exigentes. Acá guardo este campo, fíjense que acá me dice que tengo un carácter inválido, estoy poniendo un espacio, acá ya está, me aparece mi nuevo campo que se llama nueva utilidad. Así puedo crear todos los campos que quiero, puedo inclusive de las fechas, por ejemplo, si necesito solo el número del mes, del día, eh, el número de la semana, ese tipo de cosas lo puedo hacer directamente desde campo calculado. En versiones, en versión 7.1 en Jaspersoft, ya no es necesario crear los campos calculados acá, lo podemos hacer en cualquier momento cuando estemos creando la vista. Listo. Una vez hemos creado todos los campos calculados con los que necesitamos, pasamos a lo que son los filtros previos. ¿Qué son los filtros previos? Pues los filtros previos nos van a permitir que nosotros de un dominio podamos filtrar la información. En este caso, esta tabla que se llama datos Jaspersoft tiene información de varias regiones, inclusive varios países, y inclusive tienen estado, categoría, ciudad. Si yo quisiera, por ejemplo, filtrar una ciudad, podría escoger una de las que hay acá. Estas ciudades son automáticas de acuerdo al campo. Podría escoger una de estas ciudades para filtrar la información. ¿Sí? Este filtro también puede ser con la categoría. Por ejemplo, si yo quisiera solo mostrarles la categoría, una de estas categorías, la categoría de tecnología, a mis usuarios finales, pues podría hacerlo directamente aquí. Acá hay una serie de opciones que nos permiten elegir el comportamiento del filtro. Por ejemplo, para las partes que comienzan por, yo podría indicar aquí que comienzan por F, ¿sí? Cualquier letra me va a permitir eso, o que termina por ejemplo, para indicar que termina en cosas de este estilo. Acá es uno de, nos va a permitir seleccionar una lista, por ejemplo, yo quiero estas dos opciones, puedo utilizar y me puedo llevar estos dos valores, y cuando creo este filtro,
automáticamente acá me va a aparecer categoría y los diferentes valores que he aplicado para esto. Puedo aplicar diferentes filtros de tipo fecha. Acá, por ejemplo, cuando se trata de un campo fecha, automáticamente a través de un calendario lo que es la fecha que yo quiero filtrar. Inclusive puedo poner que es anterior, por ejemplo, a diciembre 31 de 2019. ¿Sí? Yo puedo aplicar estos filtros y automáticamente van a quedar aquí. Y las personas que hagan uso de este dominio no pueden alterar este tipo de filtros. ¿Sí? Con esto controlamos la información que puede ver el usuario final. Acá para el ejemplo, yo voy a quitar, voy a dar ninguno y voy a continuar con la siguiente pestaña. En la siguiente pestaña tenemos lo que es la opción mostrar. Esta opción lo que nos permite es que nosotros decidamos qué campos queremos mostrarle al usuario final. Fíjense que yo puedo tener una tabla con muchas columnas que están verdaderamente difíciles de trabajar. Sin embargo, a través de los dominios yo puedo establecer los campos que yo quiero en realidad trabajar con ellos. Puedo seleccionar estos de acá. Vamos a llevarnos también la región, el segmento y estos de aquí. ¿Sí? Una vez los pase, también puedo agrupar. Por ejemplo, yo voy a crear aquí un grupo. ¿Sí? Este grupo le voy a poner datos clientes. Y dentro de este dato cliente yo puedo arrastrar, por ejemplo, el nombre del cliente, puedo arrastrar, por ejemplo, vamos a poner la ciudad para que sea cliente. Y listo, aquí ya tendría directamente este grupo, directamente puedo crear mucho más grupos, puedo inclusive arrastrar campos desde esta parte, en la parte de la izquierda que no estoy utilizando, puedo arrastrarla directamente al grupo. Obviamente también puedo eliminar los elementos, ya que el orden en el que está. Por ejemplo, voy a quitar aquí el nombre del cliente para agregarlo en los datos del cliente. Voy a poner el ID, lo puedo arrastrar y soltar directamente o usar los botoncitos que tengo a disposición. También puedo hacer cosas como, por ejemplo, estos campos. Muy rápido lo abrí. Cambiar el nombre de estos campos, si yo quisiera editarlos para que luzcan diferente, por ejemplo, yo puedo llamar a esto, ¿sí? Y guardarlo y automáticamente estos campos, estos valores que van a ver aquí, son los que con los que va a trabajar el usuario final. Yo simplemente lo voy a editar y le voy a poner producto directamente. Pero acá tenemos, bueno, los campos descripción decente. Aquí, por ejemplo, voy a ponerle, en vez de ID cliente, voy a ponerle nick para efectos de demostración. Esta información puedo también indicarle a Jasper Server cuáles de estos van a ser medidas. Por defecto, Jasper usa la mayoría de los campos como si fuesen una dimensión. En este caso, el campo utilidad es una medida. Fíjense que acá por defecto está seleccionada y voy a asegurarme también que las ventas sean una medida. Acá también la tenemos ya marcada. El NIC, vamos a ver, acá está marcada como dimensión, eso está muy bien, pero vamos a ver si de pronto vamos a probarlo con ID fila. Vamos a probar aquí. Algunos campos, en realidad son campos como por ejemplo ID fila, que es un campo que
en teoría no sirve como medida, yo lo puedo cambiar para que se comporte como una dimensión y así poderlo trabajar adecuadamente. Entonces, este tipo de comportamiento del campo lo podemos editar directamente aquí en la pestaña mostrar y además de hacer este tipo de transformaciones, voy a llevarme la fecha de entrega. Yo también puedo hacer algunas cosas como indicar un formato de fecha, por ejemplo. También puedo indicar una clave de etiqueta y una clave de descripción. ¿Para qué sirve y para qué se usa? La clave de etiqueta y la descripción es cuando queremos utilizar un dominio y queremos que nuestros campos, nuestros elementos, tengan una traducción en otros idiomas. Entonces, la clave de la etiqueta es básicamente en un archivo, en un bundle, en un archivo de propiedades, voy a indicar básicamente, por ejemplo, la entrega y ella va a tener una clave de descripción que también puede ser la misma fecha de entrega. ¿Qué es lo que hace Jasperson? Jasperson el archivo de propiedades de valor y toma las diferentes traducciones que tengan. Pueden tener traducciones en español, en francés, en inglés, pues, en cualquier idioma y de acuerdo al idioma que esté logueado el usuario, en este caso yo estoy logueado para una cuenta para el lenguaje español, yo voy a ver el campo, voy a ver la traducción de acuerdo al lenguaje que yo esté logueado. Pero si este mismo fecha entrega tiene un archivo donde yo estoy traduciéndolo en inglés, cuando entre aquí en inglés, pues va a ver el nombre de los campos en su respectivo idioma. Entonces, para eso sirven lo que son estas claves de etiqueta y estas claves de descripciones. El archivo de descripciones podemos cambiar al momento de crear el dominio, podemos agregar un archivo de descripción y un archivo de seguridad. Por ahora voy a dejar esto tal como está. Voy a quitar este campo de aquí que no lo voy a utilizar. Y todo lo demás lo voy a dejar tal como está. Cuando ya tengo mi dominio preparado, tengo todos los campos tal como yo deseo, ya puedo aceptar. Una vez aceptado, voy a tener esta pestaña de bienvenida y acá está la parte donde agrego un archivo de seguridad. Ya les había comentado que un archivo de seguridad nos permite, de acuerdo al usuario que esté conectado, filtrar la información del dominio y los paquetes locales son los que les comentaba que sirven para traducir nuestro dominio a diferentes idiomas. ¿Listo? Cuando tenemos el dominio ya preparado con la ruta en donde lo vamos a guardar y demás, podemos utilizar el botón enviar y de inmediato va a guardarse nuestro dominio y va a navegar hasta donde lo dejé. Es por acá, public, taller Itenova, dominios. Fíjense que aquí está el dominio taller Itenova, que está creado hoy. Y este dominio fácilmente yo puedo editarlo en caso de que necesite corregir algo, en caso de que necesite agregar un filtro, en caso de que necesite agregar algún campo, yo puedo editarlo fácilmente. Puedo copiarlo y hacerle copias de seguridad. Inclusive, si yo entro hasta el dominio y lo edito, puedo exportarlo. Eh, en versiones nuevas de Jaspersoft es mucho más fácil hacer esto porque no hay necesidad de entrar al editor. Nos aparece la opción exportar diseño, que esto lo que hace básicamente es generar un XML. Ese XML lo podemos guardar para que posteriormente podamos hacer uso de este dominio. Y esto de exportar paquetes es para llevarnos eh, los paquetes de traducción. Acá tenemos un botón que es comprobar diseño. Este botón lo que hace es validar que el diseño de nuestro dominio esté correcto
Y esas son las opciones que podemos trabajar directamente desde lo que son la edición del dominio. ¿Listo? Acá se dieron cuenta que cuando se trata de una tabla básica, hacer un dominio muy rápido, obviamente cuando estamos trabajando con datos o columnas o tablas donde hay demasiada información, ya es un poco más laborioso construir un dominio. Sin embargo, no es complicado, es una tarea eh, sencilla y se puede fácilmente hacer copias para evitar en caso de que vayamos a hacer algunos experimentos o vayamos a cambiar algún nuestro dominio, podemos hacerle copias de seguridad para que no perdamos todo lo que hemos trabajado con anterioridad. ¿Listo? Cuando tenemos un dominio creado, ¿cómo podemos utilizarlo? Pues los dominios se pueden crear, se pueden utilizar directamente en Jasper Studio. Como sabrán, Jasper Studio es la aplicación de escritorio en la que podemos crear reportes. Nosotros podemos utilizar un dominio directamente para crear reportes desde allí y también podemos utilizar toda la capa de autoservicio con esta capa de autoservicio. Por supuesto, tiene que ver con las vistas ad hoc, los informes y los paneles. Acá vamos a crear una vista ad hoc para mostrarles cómo realizamos este proceso. Acá va a salir toda la cantidad de dominios que tengamos disponibles. Utilizar lo que es la estructura del repositorio para navegar al dominio que yo deseo. En este caso es este segundo. ¿Sí? Acá le doy a datos. Fíjense que me va a aparecer todos los datos con los que yo puedo trabajar. Acá están los campos a nivel separado, están los datos del cliente a nivel de y yo puedo agregarlos todos directamente acá, ¿sí? Y puedo también establecer directamente desde una vista doc, puedo establecer filtros. Pensar que los filtros puedo hacer arrastrar y soltar, simplemente puedo aplicarlos acá. Estas son diferentes opciones que nos provee Jasper para filtrar la información. Voy a pasarme de nuevo a la vista principal, a campos, y voy a darle a aceptar. Cuando voy a aceptar, voy a tener todos los campos disponibles. Los voy a tener aquí en mi izquierda y acá en la parte inferior voy a tener lo que son las medidas. Esto lo hace Jasper con el fin de que pueda facilitar el uso de los datos en la creación de pistas. Acá, como se fijan, yo tengo este grupo que se llama datos clientes. Este grupo yo lo puedo arrastrar directamente. Esa es una de las ventajas de que tengamos tantos datos. Esta es una de las ventajas de los grupos, que si tenemos grupos eh, o también conocidos como si lo tenemos configurado adecuadamente, podemos arrastrarlo y hacer uso fácilmente de ellos. Entonces, fíjense aquí, yo estoy haciendo ya uso de lo que es el dominio y esta información, lo que yo estoy viendo acá, es directamente consultada. Acá podemos ver que los dominios lo que hacen es crear una consulta SQL, que esa consulta SQL es enviada directamente a nuestra conexión de base de datos. Vemos cómo está Jaspersoft organizando la consulta de SQL. Si yo agrego más campos, por ejemplo, quiero agrupar la información por categoría, quiero mostrar lo que es también la cantidad, lo que es la utilidad, ¿sí? Todos estos datos que yo voy agregando, si yo miro la consulta SQL, efectivamente ya está haciendo. Esto con el fin de ejecutarla en la base de datos. Acá
acá Jasperson nos permite también a nivel de vistador, por supuesto, crear filtros. Aquí yo puedo crear un filtro de ciudad directamente. Este filtro de ciudad, fíjense que aquí yo puedo escoger, es uno de para seleccionar las ciudades. Fíjense que yo aquí voy a tomar solo alguna de ellas, le voy a dar a aplicar y aquí ya la información se ve filtrada. Y si nos vamos a la consulta SQL que está generando nuestro dominio, fíjense que la hace automáticamente. ¿Sí? Esto el cliente no tiene que tocarlo, inclusive no se puede, esta información no se puede utilizar automático del dominio. Este botón que ustedes ven aquí, por defecto está deshabilitado, esto no lo ven tampoco los usuarios finales. Este Jaspersoft es un Jaspersoft donde hacemos muchas proyectos y demás, entonces por eso este Jaspersoft tiene este botón habilitado. Acá lo que están viendo es un avistador utilizando los dominios y esto, por supuesto, yo puedo exportarlo ya directamente a Excel, guardarlo como PDF, a un CSV, puedo guardar este informe para reutilizarlo posteriormente, inclusive puedo guardarlo para que se genere todos los días a las 7 de la mañana, por ejemplo, y llegue al correo de un cliente en específico o al correo de uno de nuestros compañeros de trabajo. Todas estas opciones se pueden realizar con Jasper Server. Bueno, el objetivo de este taller era precisamente hablarles sobre la creación de dominios. Hemos creado un dominio básico y esto que estoy haciendo yo es creando una vista 2. Sin embargo, hasta acá está el tema de dominios. Daniel, ya entramos a lo que son preguntas y respuestas para los usuarios. Vale, Elder, muchísimas gracias. Pues bien, no sé entonces las personas que nos acompañan el día de hoy, los invito a que nos puedan escribir sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas. Por lo pronto quiero ponerles en pantalla una pequeña encuesta. Agradezco me puedan ir respondiendo en la medida en que vayamos leyendo las diferentes preguntas que tienen. Elder, hay una primera pregunta y es, ¿los dominios se pueden configurar a partir de diferentes fuentes de datos? Efectivamente, Daniel, se puede virtualizar, se puede crear una conexión virtual que, por ejemplo, tenga una conexión a una base de datos SQL Server y una conexión a una base de datos Oracle. Y esta conexión virtual se puede utilizar en un dominio y en el dominio vamos a poder hacer uso de las tablas correspondientes a cada conexión. Perfecto, Elder. Bueno, por acá hay una pregunta adicional. Permíteme. Dice, ¿se sugiere alguna codificación, taxonomía o diferenciación de los elementos? Por ejemplo, los originales y los que son derivados de los mismos. Por ejemplo, la que tomó del dato inicial y lo multiplicó por los porcentajes. Bueno, ya esto ya es, digamos que a nivel de diseño, sí podría utilizarse una taxonomía para identificar estos campos. Sin embargo, Jaspersoft a nivel de interfaz también nos pone un icono diferente que nos permite distinguir qué campos fueron creados a través de los campos calculados, de lo que es la función de campos calculados y qué campos son los originales de la tabla. Entonces, visualmente se pueden distinguir, sin embargo, se puede utilizar una taxonomía para distinguirlos sin problema. De acuerdo, Elder, gracias. Hay una pregunta adicional y es si se puede configurar permisos y roles a las personas que acceden a los dominios. Sí, claro, un dominio en Jasper Server al final se traduce en un recurso y todos los recursos en Jasper son controlables, desde una imagen, un parámetro, un dominio, un reporte, todos son
al final recursos y Jaspersoft permite que podamos indicar en qué roles pueden acceder a un dominio como tal, o inclusive también nos permite filtrar información de acuerdo al rol que se esté conectando para que el dominio automáticamente refresque la información de acuerdo a esta condición. Perfecto, Elder. Y hay una última pregunta y es si Jaspersoft tiene alguna limitante con el número de creación de dominios. No, se pueden crear todos los dominios que nosotros querramos. Lo que sí es importante es que Jaspersoft hace uso de la memoria RAM y de procesador cada vez que estamos trabajando con dominios. Entonces es súper importante que de acuerdo a la cantidad de usuarios se adecue la máquina de la mejor forma para que responda sin problema ante el uso de estos recursos, Daniel. Ok, vale, perfecto, Elder. Bien, Elder, no tenemos más preguntas. Muchas gracias a las personas que nos han acompañado el día de hoy. Reitero que los siguientes días pues tenemos otros talleres para que nos puedan acompañar. Elder, una última pregunta que me dejan en el chat y es ¿cómo se controlan datos que tal vez sobren o que no tengan completos todos los elementos para que correspondan con el total real de un elemento? Por ejemplo, ventas sin ciudad. Bueno, normalmente ya esto tiene que ver más con una limpieza de datos. Jaspersoft en los dominios permite que nosotros utilicemos vistas. Entonces, lo más adecuado en este tipo de situaciones es crear una vista directamente en la base de datos y que la vista sea capaz de controlar este tipo de situaciones. Sin embargo, con los campos calculados también podríamos simular una limpieza de datos para que el usuario final tenga los datos limpios y más completos posible. Pero también cabe mencionar que se pueden utilizar programas de ETL para lo que es la limpieza de datos y transformación de los mismos. Sin embargo, una solución simple es utilizar vistas o utilizar campos calculados que nos permitan limpiar la información. Vale, Elder, muchísimas gracias. Es de hecho pues una de las características bien importantes que nos ofrece Jaspersoft para dar un overview bastante rápido para las personas que no conocen en detalle la solución. Jasper incluye diferentes componentes. Uno de ellos es el Jaspersoft Studio, el segundo es el Jaspersoft Server, que es precisamente el que hemos revisado el día de hoy. Quiero presentarles muy rápidamente una diapositiva donde vemos precisamente estos componentes de los cuales les estoy hablando y permítanme que me fui de la diapositiva, un segundo, qué pena. Esta es. Les comentaba entonces que tenemos el Jaspersoft Studio, que es la herramienta de diseño gráfico para diseñar los reportes Pixel Perfect, la librería de JavaScript, donde tenemos los gráficos como tal, el Jaspersoft Server, donde hacemos toda la administración de usuarios y donde hacemos precisamente la administración de los dominios, y como bien lo menciona Elder, tenemos un componente muy importante que es el Jaspersoft ETL, que este ETL pues tiene más de 180 conectores nativos a diferentes fuentes de datos y nos va a permitir precisamente hacer todo lo relacionado con procesos de transformación y de limpieza de datos. Bien, así que pues bien, si no tenemos ninguna otra pregunta adicional, agradezco mucho a las personas que nos han acompañado el día de hoy. Reitero, los invito dentro de 8 días al último taller que tenemos de Jaspersoft, luego seguiremos con un par de talleres de Spotfair y por último pues nos centraremos en revisar algunas de las capacidades de SAP Analytics Cloud. Elder, muchísimas gracias, que tengas una feliz tarde y a todos de nuevo muchísimas gracias. Una feliz tarde. Daniel, muchas gracias. Todo un gusto. Hasta luego. Muchas gracias.